Padre, te damos gracias porque en esta mañana podemos adorar juntos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, porque somos familia. Tú nos has dado tu reino, Señor, siendo ovejas, pocas en fuerzas, en sabiduría, en poder, en recursos. Tú le dijiste a los discípulos de tu Hijo: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Gracias, Señor, gracias. Lo más increíble, el tesoro más grande de los siglos, la abundancia eternal, todo tú nos has dado a nosotros. Por gracia, por un amor increíble, por un acto sencillo de fe. Gracias, Señor, gracias. Hoy estalla nuestro corazón de gratitud, de regocijo, de la abundancia, Señor, con que tú nos has revestido en tu Hijo. Oh, Señor, el enemigo muchas veces susurra miedo, atormenta alrededor, a veces nubla nuestra vista, pero haznos ver la gloria del sol de tu triunfo. Más allá de las nubes, más allá de la tormenta, hay un sol que resplandece, la gloria de tu Hijo para todas las naciones. Te damos gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por eso. Estoy muy contento al meditar en el triunfo de Jesucristo. Mi corazón se llena de esperanza mientras más conozco a mi Señor y Salvador Jesucristo. Realmente, nosotros vivimos para conocer a Jesús. ¿No lo creen? Y cuando le conocemos, quedamos cautivos a su voluntad y nuestro placer es seguirle cada día y darle a conocer a otros. Hoy yo quiero hablarle a ustedes del triunfo de Jesús sobre las imposibilidades humanas. Nuestros imposibles humanos pueden ser muchos. Por tanto, quiero ubicarme en un solo imposible, bien grande para el ser humano, y es la incapacidad de redimirse a sí mismo y de vivir agradando a Dios. Este es el imposible más grande para el ser humano. Pablo dijo en la carta de los Romanos que todos los hombres somos pecadores. Juan dijo en su carta que si alguno dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Entonces esta es la verdad. Somos pecadores y estamos perdidos. Dice Pablo también que por cuanto todos los hombres pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos quedamos cortos para cumplir el estándar, para recibir por merecimiento propio la gloria de Dios. Nos quedamos cortos en nuestra aproximación al cumplimiento de la ley de Dios. Por tanto, el hombre por sí mismo no se puede salvar. Mucho menos el hombre por sí mismo puede vivir una vida que agrada a Dios. De tal manera que ahora tenemos a Jesucristo, que ante este imposible humano, Él triunfa. ¿Puedes dar gloria a Dios por eso? Romanos capítulo 8 nos dice también que por cuanto era imposible para el hombre, en otras palabras, salvarse a sí mismo o vivir agradando a Dios, por cuanto era débil por la carne, por su naturaleza pecaminosa quebrada, Dios le plació enviar a su Hijo en semejanza de hombre y de carne, siendo débil semejante a nosotros, pero a través de ese cuerpo débil humano, entonces redimirnos a todos nosotros. Entonces la imposibilidad era grande, insolucionable. El hombre está perdido, no puede salvarse. La imposibilidad de vivir agradando a Dios no podía resolverse jamás. Sin embargo, Dios se hizo hombre, asumió nuestras limitaciones humanas, pero este hombre, Jesucristo,
vivió triunfando el pecado y a través de su cuerpo inocente en la cruz nos redime para Dios y nos da nuevas posibilidades para vivir agradando a Él. Hoy yo quiero hablarle de ustedes cómo Él toma diferentes tipos de personas que son representativos de cualquier sociedad y los redime y los transforma. El propósito de mi mensaje hoy para ti es que tú te llenes de alegría y de confianza que el Cristo tuyo siempre es vencedor. De que Él puede transformar a cualquier persona. Que Él puede completar la obra que comenzó en ti. Y que Él puede darte poder a ti para testificar de esta posibilidad de cambio para todas las personas. El primer cuadro que quiero que tengan en mente es que Dios, a través de Jesucristo, toma a ladrones y lo hace generosos. Lucas capítulo 19 nos presenta a este personaje típico, Zaqueo. Zaqueo era un hombre publicano y él era pequeño de estatura. Su pequeñez de estatura representaba su pequeñez también en el cumplimiento de la ley. Él tuvo que correr delante cuando conoció que Jesús venía, se trepó a aquel árbol sicómoro y esperó que Jesús pasara. Al pasar Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, desciende de allí porque es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Zaqueo fue de camino con Jesús a su casa y cuando llegó a su casa preparó un banquete para Jesucristo. Su corazón estaba lleno de alegría. Él entonces hizo algo extraordinario. Según la ley de Moisés, él tomó de las riquezas que había sacado del pueblo de manera ilegal. Y ahora dice: si yo le debía algo a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, lo que le había tomado más los intereses, si eso se hubiera puesto en la mejor stock del mercado. Yo se lo estoy devolviendo. ¿Qué hizo Jesucristo? En un solo encuentro, con apenas pocas palabras en una conversación quizás, en la cercanía de este hombre cautivado por la avaricia, la codicia y el materialismo de este mundo, lo transformó y lo devolvió a la sociedad siendo un hombre generoso. Eso es lo que está en la mente de Pablo cuando en Efesios capítulo 4 dice: el que robe, ayúdeme, no robe más, sino que trabaje con sus propias manos, para que tenga para sí sus necesidades y también tenga para compartir con los necesitados. Este es el poder del Evangelio, este es el poder de Jesucristo. Él toma ladrones y lo devuelve no solamente honrados, sino generosos. A partir de ahora voy a decir otros ejemplos que usted conoce muy bien, pero van a ser el soporte para las conclusiones al final. Él toma una mujer promiscua y la convierte en una misionera. Déjame decirle que antes de empezar este proceso de plantación de iglesia, de comenzar MCC, el pastor Felipe y yo tuvimos que llenar muchos formularios para la convención. Algunos de estos formularios tenían preguntas de cientos de cuestionamientos y test de todo tipo, de finanzas, de matrimonio, de dones y ministerios. Un día Felipe, ya agotado de llenar tantos formularios, me dijo: hermano, déjeme sincero, tú vas a trabajar para el FBI, tú vas a plantar una iglesia o ser capellán en la Casa Blanca, tú no me has dicho toda la verdad. Amado hermano, Jesús toma a aquella mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el de turno lo había tomado prestado y tiene un encuentro especial con ella. Vamos a leer a Juan 4. Jesús le dijo a la mujer: por favor, ve y llama a tu esposo y vengan juntos para acá a terminar esta conversación. Versículo 16. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo esposo.
es cierto que has tenido 5 y el que ahora tiene no es tu esposo. ¿Esto has dicho en verdad? La mujer dijo, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Esa conversación siguió. Más adelante, en el versículo 39, nos relata que ella va corriendo a donde está su pueblo, su gente, de donde anteriormente era rechazada con algunas razones, y le cuenta su conversación acerca de Jesús. Ahora en el versículo 39 dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, en Jesús, por el testimonio que le había dicho la mujer. Ese hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ese era el mensaje. Encontré un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron al encuentro de Jesús, le insistieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció con ellos 2 días y muchos más creyeron en él. Y decían, ya no creemos solo por lo que tú dices, a la mujer samaritana. Ahora le hemos oído nosotros mismos y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Perdón. En este capítulo 4, Jesús está solo sentado con la mujer. Nadie iba a imaginarse, primero, que Jesús estableciera esa conversación. Segundo, que a raíz de esa conversación, Jesús redimiera a esta mujer con un expediente sospechoso y la usara como instrumento para llegar a los samaritanos. En una ocasión anterior, en otra ocasión Jesús quiso pasar por los samaritanos. Envía a sus discípulos para que prepararan el camino. Cuando vieron que él tenía apariencia de judío y que iba para Jerusalén, no le dieron acceso a la ciudad, al pueblo. En ese momento los discípulos se indignaron y Jesús apaciguó la situación y siguió de largo. Es decir, el pueblo de los samaritanos no era un pueblo muy dócil y que estuviera muy abierto para recibir un Mesías judío. Era un contexto adverso de corazones duros y no cultivado por una religión más purificada, por decirlo de alguna manera, que estaba en Jerusalén, en Judea. Sin embargo, a este pueblo, a esta aldea, a esta gente, le envía esta misionera con este expediente y con este sencillo mensaje. Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Amado hermano, el poder de Jesucristo para transformar las personas no tiene límite, ni de género, ni étnico, ni de preparación religiosa. Él toma a la persona así como está en el momento del encuentro, y después de ese encuentro nadie puede imaginarse, nadie puede profetizar, nadie puede anticipar cuál va a ser el nuevo futuro de esa persona luego de un encuentro con Jesucristo. Porque ese encuentro redentor cara a cara con el Salvador rompe todos los esquemas, rompe todas las tendencias, rompe todas las aspiraciones humanas y hace un nuevo futuro para cualquier persona. De esta mujer promiscua hizo una misionera. Ahora, Él hace apóstoles de hombres iletrados. Hoy en día, para aspirar a cualquier seminario en primera instancia, ¿qué hay que hacer, Richard? Entre otros requisitos, tú tienes que tener un currículum, de hacer un bachelor o diplomas, certificado, y enviar todo ese arsenal para ver si tú calificas para estudiar cierto título en esta universidad. Cada universidad tiene la prerrogativa de aceptar o no a cualquier candidato
debido a los requisitos previos. Y si alguno de nosotros ha estudiado y usted ha chocado con esa realidad y tiene sus títulos y tiene su academia en otras naciones, cuando llega aquí no hay garantía alguna de que hay que como empezar de ser. Amado hermano, Jesús fue a coger a sus apóstoles. Cuando Jesús coge a sus apóstoles, estos hombres eran completamente iletrados. Es decir, en gran parte ignorantes, no cultivados, no disciplinados, no forjados en ninguna escuela, en ninguna cátedra. Estos eran hombres comunes y corrientes. Cuando en Hechos capítulo 4, versículo 13, las personas enemigas de Cristo y de su causa hablan acerca de los discípulos, dicen así, Hechos 4:13, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, recuerden que ellos eran simplemente pescadores, al darse cuenta que eran gente sin estudio y sin preparación, quedaron asombrados. Pero reconocieron que habían estado con Jesús. Tú puedes deleitarte en el poder de ese testimonio. ¿Qué había pasado? Capítulo 4. Antes del capítulo 4, ¿qué hay, Eric? El tren. Oye, you know me. Tú me conoces. El tren. El tren, muy bien. Ese es mi discípulo. Que digan, de Justin. El tren, ellos están entrando al templo en la hora de la oración. Hay un paralítico en la puerta y le dicen: nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aquel hombre que era paralítico hasta ese instante sintió como un rayo la fortaleza que venía del cielo y se enderezaron los pies y saltaba y entró en el templo corriendo y alabando a Dios. El milagro era evidente. De pronto la autoridad vinieron al arresto de estos hombres que estaban creando sedición en el pueblo a favor de Jesús. Después de amenazarlo y todos los demás, y de escuchar cómo ellos estaban predicando y seguían firmes por Jesús, se asombraron. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, déjame decirle que no estoy diciendo que está Pablo allí, pero vamos a usar a Pablo como un parámetro. Pablo sabía algunas cositas. Dime, Matías, ¿sabía algunas cositas? Él sabía algunas cosas, sabían al menos unos 3 idiomas, más o menos. Tenía una doble ciudadanía. Filipenses 3, ¿se acuerdan, no? Todos los créditos y toda la... Déjame decirte que Pablo era un niñito al lado de los gigantes que habían allí. Allí estaban los sacerdotes, allí estaban los más, el sumo sacerdote y todos los demás. De hecho, para que tengan un paralelo, Pablo en Hechos capítulo 9 necesitó carta de recomendación de estas autoridades para que en nombre de la ley perseguir a los cristianos en Damasco. Es decir que si Pablo sabía todo eso y arriba no estaba en la cúspide, quienes estaban de frente a estos apóstoles eran los meros de la religión instituida en Jerusalén. Estos hombres se asombraron. Se asombraron al escuchar el poder, la unción con que hablaba Pedro y Juan, sin haber tenido un bachelor en teología ni un diploma de clase congregada. Pero estos sí sabían, esta gente habían estado con Jesús. Jesús es el factor de transformación y de empoderamiento más trascendental que el ser humano puede tocar en esta vida. Cuando una persona se encuentra con Jesús, camina con Jesús, es amigo de Jesús, otros lo van a notar, sí o sí. El poder de Jesús es tal que toma gente sin ningún estudio, hablando con falta de ortografía, y lo hace apóstoles que asombran a las cátedras más importantes de cualquier nación. Jesús mismo oró
estremecido de lo más profundo de su corazón, en Mateo capítulo 10, y dice: Padre, Dios del cielo y la tierra, te alabo porque todas las cosas de tu voluntad, de tu reino, el secreto de la sabiduría tuya, tú la escondiste de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Señor, porque así te agradó. Cuando se trata del conocimiento espiritual, cuando se trata del reino de Dios, cuando se trata del ministerio santo, del sacerdocio santo, de servir a Dios, amado hermano, los títulos, las academias, las universidades, todo eso son herramientas que tú traes en la mochila y puedes sacarla en cualquier momento, pero eso no es el factor determinante. Es el encuentro genuino con Jesucristo. Es el llamamiento celestial. Es la unción y la capacitación del Espíritu Santo. Eso no se aprende en ninguna clase. Ese no te lo imparte ningún hombre. Eso no te lo da ningún título. Eso te lo da conocer y caminar con Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hace Jesús? Jesús toma a enemigos acérrimos y lo hace hermanos, juntos por una misma causa. Cuando nosotros hablamos de que Jesús llamó apóstoles, dentro de los apóstoles habían dos personajes que no podrían tomarse ni un café juntos. Estaba el celote, que se llamaba Celote, Simón, uno de los Simones, y había un publicano que se llamaba Mateo. Oye, me estaba afilado. ¿Discípulo de quién tú eres? Este celote y este Mateo lo escogió Jesús por sus nombres. Ahora, este celote, ¿quién era? Los celotes era un movimiento bien, vamos a llamarlo así, bien de derecha a favor de Israel. Ellos reaccionaban al imperio romano y a la contaminación espiritual, religiosa, cultural que traían los romanos con su poder. Este era un sector radical dentro de la nación, pero dentro de ellos había algunos más radicales, que eran aquellos que implementaban la violencia y la fuerza. Cuando se perdía algún soldadito por allí, le pasaban cuenta. Pero si había algún publicano que se hacía medio gracioso y simpatizaba demasiado con el imperio, le pasaban la cuenta. Es decir, que estos se veían como aquellos guardianes del tesoro nacional de los israelitas, con una daguita aquí, por si se presentaba una ocasión. Por el otro lado tenemos a Mateo. Este Mateo tenía una mesa bien pulida, que la ponía en lugar público, bien custodiada por romanos, y decía: todo el que pase por aquí tiene que dejar estos aranceles. Y de vez en cuando, como el que no quiere las cosas, exageraba un poquito de por ciento más, y esa diferencia no era ni para los judíos ni para los romanos, eso era para mi mamá. Y así se iba enriqueciendo. Por supuesto, era alguien que estaba contaminado, que se veía como alguien impuro, que no podía entrar en ningún sector judío, y en el sector romano lo veían siempre como un perro servil. Pero él no podía libremente participar en la vida religiosa, y ya que la vida religiosa dogmatizaba y organizaba toda la vida de Israel, era un excluido y un aborrecido de su propia gente. Sí, podía vivir mejor que la mayoría, pero a un costo muy grande. Ahora Jesús está escogiendo a sus discípulos después de pasar la noche todo orando, y todo iba bien mientras decía Pedro, Juan y Jacob. Cuando dijo Simón el celote, alguien dijo: yo hubiera sido mejor candidato. Pero cuando dijo Mateo, este Simón dijo:
aquí va a haber candela. Pero ¿qué hace Jesucristo? Toma personas de sectores irreconciliables de la sociedad y los transforma de tal manera que al mirarse a la cara uno al otro, cada uno ve en la pupila el reflejo de su hermano, su propia imagen. Diciendo, este es mi hermano, este es hueso de mi hueso, este es carne de mi carne. No importa si según la ley, no importa si según la sociedad, no importa si según su pasado, no importa nada. Jesús lo llamó, Él lo salvó, Él es mi hermano. Y juntos pelearon codo a codo a favor de la causa de Jesucristo. Juntos vivieron, juntos murieron, predicando el Evangelio. Eso solo lo hace Jesucristo. No hay esperanza, hermano, para reconciliación ni étnica, ni racial, ni política en la sociedad fuera de Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular que desechan los edificadores, pero Él es el único que puede arreglar la sociedad. Solo en Él hay esperanza de una sociedad nueva, justa y pacífica. Solo Él. Estoy leyendo un libro, oyendo mejor dicho, que se llama Inteligencia Emocional. Gottman. Es un clásico. En la universidad todas estudian. Se va a estudiar también dentro de estoy haciendo una maestría en liderazgo con la Universidad de la Florida, Bautista de la Florida. Y él dice algo que en este capítulo último que leí en la semana. No hay esperanza. Un psicólogo diciendo, no hay esperanza de reconciliación racial. Lo mejor que se puede hacer es la alternativa que da. Es que en cualquier escuela o industria o sector comunitario se pongan a trabajar personas con diferencia para que según trabajan en proyectos como supervisados por alguien instruido, puedan ir limando poco a poco las asperezas. Eso es lo mejor, lo más óptimo que se puede hacer. Es decir, una vez que está presente el racismo, una vez que está presente el distanciamiento social, una vez que está el estigma sembrado en el corazón humano, hay personas que nunca lo tuvieron, hay personas que no luchan con eso. Dice él, una vez que eso está allí, erradicar eso, dice él, no hay esperanza. Amado hermano, dice él, aun cuando las personas renueven su mente y dicen, el racismo está mal, va a sentir una punzada que le hinca en el corazón cuando venga el tema, cuando está en circunstancias X, y van a reaccionar, aunque después se controle, pero eso va a estar allí en su corazón permanentemente. El prejuicio racial es algo que no se erradica fácilmente o imposible para el hombre. Dice él, no es cristiano, es un hombre no cristiano. Amado hermano, esto es posible solo por Jesucristo. Jesucristo puede coger a un blanco rubio europeo y coger a un negro congo de África y hacerlo hermanos que lloren juntos por amor el uno al otro. Solo Jesucristo lo puede hacer. Solo Jesucristo puede tomar a un republicano de extrema derecha y un mexicano inmigrante, sentarlos juntos en el banco y orar unos por otros, cuando cada uno de ellos tenga intereses diferentes y aún seguir siendo llamados hermanos y velando los intereses los unos por los otros. Solo Jesucristo puede hacerlo. Él lo hace. Hoy tú me puedes llamar a mí hermano y hoy yo puedo llamarte a ti hermana. Gloria a Dios, solo Jesucristo lo hace. Él tiene poder para hacerlo. ¿Puedes decir amén? Amén. Amado hermano, Jesucristo puede tomar hombres iracundos, llamarlos un día hijos del trueno y otro día que todas las iglesias le llamen el apóstol del amor a Juan. En una de estas visitas que le estaba diciendo anteriormente de Jesús a los samaritanos no recibieron a Cristo. Jacobo y Juan le dijeron al maestro, ¿tú quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y consumas a estos incircuncisos? Amado hermano, déjame decirle que es admirable la fe de estos hombres. Ellos creyeron que podían tener la fe de Elías de decir que caiga fuego y que iba a caer fuego. Yo no he tenido esa fe hasta ahora. Aunque he querido que gente la parta un rayo. Pero nunca he tenido la fe de que si orara así, Dios respondería. Esa gente lo creyó. Tenían fe,
Ahora, lo que estaban alimentando esa fe eran motivaciones no muy santas. Era un odio racial, un desprecio étnico. Dice así, Lucas 9:54, cuando los discípulos Santiago y Juan, Lucas 9:54, vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y que lo destruya? Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Es decir, le dio su... Jesús hablaba fuerte cada rato. Ahora, cuando pasa el tiempo y pasa una gaviota sobre el mar, encontramos en Primera de Juan, un capítulo 4, que con los niños cantamos: Dios es... La Biblia, Dios es amor. No es Pablo que lo dice. No es Pablo que lo dice. Es Juan. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. Bueno, eso me gusta, esa es la maestra de los niños de MCC. Dice Primera de Juan 4, 7 y 8: queridos hermanos, este es el hijito del trueno, amémonos unos a otros. El amor viene de Dios. ¿Qué le pasó a este hombre? A ver, ¿qué se tomó? Todo el que ama es nacido de Dios y lo conoce a Él. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué le pasó a él? Caminó unas poquitas millas más con Jesús. Vio a un Cristo crucificado, sangrando en su propio costado, y decir a sus propios enemigos: Padre, perdónanos porque no saben lo que hace. Allí estaba Juan. Y él dijo: si él hizo eso por mí, debo hacerlo también por los demás. Y allí se le acabó el relámpago. El electricidio se sanó. No hubo electricidad más en sus palabras, ni más condena, sino que él vivió para amar a otros. ¿Quién hace eso? Solo Jesucristo. Dentro de las emociones más dañinas para la vida de cualquier persona está la ira. La ira, según Gottman, del libro que acabo de mencionar, es el sentimiento, es la emoción que más afecta la salud directamente. La ira. Dentro de la rama está el estrés también, pero la ira sobre todas las cosas. Amado hermano, este Juancito lo tomó Cristo y lo sanó de tal manera que no hubo un deseo más de fuego ni de rayo del cielo. Y él dijo: voy a amar a la gente porque yo conozco a Jesucristo. Bueno, la lista pudiera seguir. He hablado al menos de esto. Dios hace generosos a los ladrones. Dios puede hacer misionera a una mujer promiscua. Dios hace apóstoles a los iletrados. Dios reconcilia y hace hermanos a celotes y publicanos. Dios hace amorosos y tiernos a los que son airados y condenatorios. Dios puede hacer cosas grandes y extraordinarias con cualquier persona. Es posible para Jesús salvar y transformar a cualquier persona. ¿Qué quiere decir esto? Para mí tiene una importancia extraordinaria. Primero, tome nota: la gracia de Jesús nos acepta a todos, tal y como estamos en el momento que Él nos encuentra. Ese aceptar, no estoy dando por sentado que nos salva a pesar de... No. Lo que estoy diciendo es que, en primer lugar, ningún pecado, ningún expediente, ningún pasado te excluye de la posibilidad de salvación. No hay nada que tú hayas hecho o dejado de hacer conforme a la ley de Dios que te impida de la posibilidad de salvación que Cristo ofrece. Porque la gracia se te extiende a ti no según el grado de bondad o de justicia que tú hayas alcanzado. Nunca hay un rango de justicia donde entonces la gracia me puede alcanzar y salvar, sino que las barreras son borradas para que toda la humanidad
indiscutiblemente el pecado que haya cometido, Jesucristo puede salvar. No tienes que pagar por tus pecados. No tienes que pagar. Cuando Jesús te llama a la salvación, tú no tienes que decir, espérate un momentico, déjame pagarte algo. Déjame hacerte una promesa. Déjame devolverte algo para que entonces yo califique para esta salvación. ¿Qué quiere decir que la gracia de Jesús te acepta como está? Quiere decir que no tienes que arreglarte, no tienes que mejorarte, no tienes que ajustarte para entonces ser salvado. Jesucristo en su gracia viene a ti en el punto de tu vida en que estás. Él es poderoso para salvar. El poder de Jesús, entonces, basado en su gracia, no te deja como estás en el punto de encuentro. Cuando tú te encuentras con Jesucristo, y es un encuentro salvador, es un encuentro redentor, es un encuentro de conversión, tú nunca, jamás serás la misma persona. Y este es el signo visible de una salvación invisible. Es imposible que el hombre conozca a Jesucristo y siga igual. Si tú eres salvado, serás santificado. Amado hermano, no hay persona que no pueda ser salvada y no hay persona que una vez salvada no pueda ser transformada. Todos pueden ser transformados por el poder de Jesucristo. ¿Por qué? Miren, hay varias cosas que lo garantizan. Primero, en la regeneración, que es el nuevo nacimiento de la persona que cree en Jesucristo, allí se le da un nuevo corazón. En el momento en que Jesús te llama a la salvación, tú ejerces fe en su vida, muerte y resurrección, y que por medio de Él encuentras paz con Dios. Cuando depositas en Él la fe, tu corazón se regenera. Tú naces de nuevo, tú ahora eres un hijo de Dios, tú portas la naturaleza de hijo de Dios. Viene a morar en ti el Espíritu Santo y ahora tú tienes un nuevo corazón. Un nuevo corazón que aprende a amar a Dios y a aborrecer al pecado. Ahora, además de esto, con su palabra te da una nueva mente. Dice Corintios capítulo 2 que todos nosotros ahora tenemos la mente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos revela quién es Dios a través de las Escrituras y nuestra mente comienza a ser renovada para llamar bueno lo que Dios dice bueno y malo lo que Dios dice malo y tomar para nosotros los propósitos de su vida y empezamos a arreglar nuestra vida en dependencia. Nuestra mente, creencia, cosmovisión y valores comienzan a ser renovados según el prisma de las Escrituras. La palabra de Dios renueva tu mente. Él te da una nueva forma de pensar. No puedes seguir pensando según el viejo hombre, no puedes seguir pensando según el mundo, no puedes seguir pensando según tu experiencia, tu carne. Tú tienes una nueva mente por su palabra. Porque es posible esta transformación. Es posible porque ahora con la iglesia te da una nueva familia. No estás solo. Tienes gente que ora por ti, que camina contigo, que te sostiene, que te reprende, te redarguya, pero te inspira y te sostiene cuando tú lo necesitas. Tienes una nueva familia y a través de esa familia tú recibes el beneficio de dones y ministerios que te edifican y te santifican en la relación con los creyentes. No termina allí. A través de la oración tienes un nuevo poder. Hay poder en el que ora. Jesús dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por tanto, velad en oración. Lo que se infiere allí que hay un poder que sobrepasa nuestra debilidad humana cuando nosotros oramos. Hay un nuevo poder a tu disposición para vivir agradando a Dios si oras. No termina allí, amado hermano, con el quebrantamiento de tus paradigmas, con el quebrantamiento de tus expectativas de vida, con el quebrantamiento Él te da una nueva actitud de humildad, de dependencia.
Un corazón más sencillo que no confía en su propio poder, sino en la gracia del Señor. Por último, voy a decir que con el Espíritu te da una nueva posibilidad. Porque es el Espíritu, esa tarjeta transversal que atraviesa todo lo que he dicho hasta el momento. Es el Espíritu quien te regenera, es el Espíritu que te da comprensión para las Escrituras, es el Espíritu que te inserta en el cuerpo de Cristo, es el Espíritu que te ministra en la oración, es el Espíritu que quebranta el corazón arrogante y lo hace humilde, es el Espíritu quien te da nuevas posibilidades para vivir agradando a Dios. El Espíritu es el Cristo vivo morando ahora en tu corazón. Amado hermano, si esto es así y tenemos todas estas posibilidades, ¿por qué no vemos un cambio tangible en la vida de muchos de los creyentes en el día de hoy? Voy a ponerlo así. Sígame, por favor. Si un encuentro con Jesucristo toma a cualquier persona con cualquier pecado y lo devuelve en el mundo transformado, si Él ha provisto toda esta riqueza de la gracia para transformarnos en el proceso de la santidad como creyente, ¿por qué es que hoy no vemos más a Jesús dentro de la iglesia en el carácter de muchos que se profesan ser cristianos? Hay solamente dos posibilidades para mí. Primero, profesan de un encuentro con Jesucristo que en realidad nunca han experimentado. O segundo, están siendo sumamente rebeldes a la invitación de la gracia de Dios en crecer en la santidad. Hay aspectos familiares que inciden. Dice Pedro, capítulo 1, versículo 18, que nosotros recibimos, primera de Pedro, capítulo 1, 18, recibimos una herencia de nuestros padres, que es una vana manera de vivir. El pecado se hereda a veces en sistemas de vida, indirectamente en los patrones familiares. Pedro dice en ese pasaje de primer capítulo 18 y 19 que cuando nosotros somos salvados, el poder genético, el poder cultural de la familia sobre nosotros es quebrado por un poder mayor. Ahora, además de eso, Pedro nos dice en el capítulo 4 de esa misma carta de que a veces con las personas que nos rodeamos, ellos influyen tan poderosamente en nosotros que no somos transformados. Pero dice, basta ya el tiempo pasado para haber agradado a los hombres, siguiendo su propio consejo y su propio camino que lleva a la perdición. ¡Basta ya! El grupo del cual tú perteneces, cualquiera que sea, que reina un espíritu, una mente que no sea la de Cristo, incide, te frena, te detiene, es un lastre que impide que la transformación de Cristo se vea en ti. Por último, el sistema del mundo. Marcos nos dice que cuando la semilla es sembrada y crece junto con espinos, terminan los espinos ahogando la buena semilla, de tal manera que no da el fruto. Esos espinos son las riquezas, la vanidad de la vida, los malos deseos del mundo que ahogan la palabra. Por tanto, si tú ves en ti mismo que estás portando forma de hablar, forma de tomar decisiones, valores que has heredado de la familia, pero la familia en esos valores no ha honrado a Cristo, tú tienes que decir, mejor es agradar a Dios que agradar a papá, mamá, a tío, abuelo o bisabuelo. Porque esta es una herencia familiar, pero esta costumbre, esta tradición, esta forma de hablar, esta forma de decidir, esta forma de planificar no viene de Dios. Por tanto, debo dejarlo al lado. Si tú estás perteneciendo a un grupo, ya sea en la oficina, el deporte, a cualquier amigo cercano, y ese amigo cercano no está caminando según los valores del reino, tú tienes que decir, ¿sabes qué? No puedo seguir perteneciendo y comprometiéndome y siendo leal a estas relaciones, porque está impidiendo que la luz de Cristo se vea más y más en mí. O es quizás que el mundo aún es demasiado atractivo y tú tienes que poner en el altar de Dios aquello que amas, que es según el mundo y no según Dios.
Quiero pedir a Meli que pase aquí al piano y me ayude, por favor. Piensa en esto, amado hermano. ¿Es acaso algún deseo profundo en tu corazón que te está llevando en una dirección opuesta al propósito de Dios? ¿Es acaso algo en tu pasado que te ha robado la esperanza de que tú puedes ser diferente? ¿Hay acaso alguien cercano que te repite tú siempre serás el mismo? Tú nunca vas a cambiar. Tú siempre lo echas a perder. ¿Hay alguna frase de esa, ya sea de abuela, de madre, o de esposa, o de novia en el pasado, que aún te taladra y te dice, tú nunca vas a vencer, tú nunca vas a superar, tú siempre vas a seguir siendo el mismo? ¿Es acaso aquella sentencia que tú te has creído que dice, tú me conociste a mí, así y así me moriré? Eres demasiado leal a ti mismo, de tal manera que no acabas de renunciar a ese hábito, a esa forma de ser que está opuesto al propósito de Dios en tu vida. ¿O acaso ya eres suficiente para decir, oh, ya eso lo superé, ya no, yo no seré perfecto, pero soy mejor que la mayoría? ¿Te has creído eso? El estándar de tu progreso en la santidad no lo determina el grupo que te rodea, sino la palabra de Dios y el propósito de Dios en tu vida. Yo pudiera hablar mejor que algunas personas, pero pudiera estar más por debajo de la demanda de Dios para mí en este tiempo que la de algunos de ustedes. Por tanto, síganme, mi rango de desobediencia y de rebeldía pudiera ser mayor de la que cualquiera de ustedes tienen hoy. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Por tanto, esto de conocer a Cristo, de ser transformado, de superar las barreras del pecado en la vida, no se trata de ningún paradigma humano. Se trata de una relación muy personal con Jesucristo. Tú tienes que experimentar ese poder transformador que te recrea desde lo más íntimo del corazón. Tú tienes que batallar por Jesús para el cambio en otras personas. Y tú tienes que creer que en el mundo, por muy mal que vaya, hay esperanza para el pecador y predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo le invito a inclinar su cabeza y buscar al Señor en oración. Habla con Jesús.